Vamos a darle los muy buenos días aquí en Informativo Sarandí en la mañana de hoy al comisario mayor retirado Jorge Gómez Arbiza, licenciado en Seguridad Pública, integrante de Cabildo Abierto y representante ante la Comisión Multipartidaria. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a Informativo. Un gusto tenerlo por acá. Muy bien, muchas gracias y agradezco la invitación. Usted se ha transformado en un licenciado en Seguridad Pública, ha estudiado, pero además usted tiene un pasado policial no muy lejano en el tiempo. Usted sabe lo que es estar en la calle, en la comisaría. Sí, es verdad, hemos estado en algunas seccionales de Montevideo, básicamente, de extramuros, Radio Patrulla en su tiempo, también acompañado de algunas actividades durante 25 años de docencia. ¿Conoce la profesión? En realidad, diciendo lo que se debe hacer y haciendo lo que se dice, ¿no? Claro, que a veces no es tan fácil. No es tan fácil, porque pero la calle es la calle, ¿no? Estar en la calle... Sí, pero lo que pasa es que, mira, yo tenía un jefe que me decía, vos cuando transmitas tus conocimientos en clase, no lo adornes con experiencias tuyas porque los alumnos van a tener sus propias experiencias. Y yo le decía, es un poquito desaprovechar porque vos podés utilizar esos ejemplos para remarcar y didácticamente, lúdicamente, que los alumnos que son nuestros camaradas de futuro, los protegés de alguna forma de las eventualidades que les pueden ocurrir, ¿no? O sea, usted estaba en la calle, con el paso del tiempo, le ha tocado estar siendo policía con diferentes gobiernos, ¿no? Sí, es verdad. Estamos hablando de, no sé, calculo... Bueno, del presidente de la calle Herrera para acá, prácticamente. ¿Y yo entré en la Escuela Nacional en el año 1981 y salí en el 83. Ajá. A los 2 años ya arrancó el gobierno del Partido Colorado y he vivido mi carrera profesional en todos los gobiernos. Claro, digamos. por eso le digo, ¿no? O sea, es una experiencia, tiene experiencia en materia de los diferentes ministerios. ¿Usted alguna vez dijo, bueno, creo que la mejor etapa fue tal? ¿Tiene una etapa que usted diga, aquí fue donde se trabajó mejor con la policía? ¿Puede definir algo así? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil definir eso. Porque en general el policía, y no lo hablo en particular, sino lo hablo en general, acostumbra a tratar de cumplir sus misiones independientemente de los obstáculos o facilidades que se le otorgan. Entonces, a veces con carencia de recursos, uno pone mucho más voluntad y empeño para solucionar los elementos que se producen en los procedimientos, y a veces con facilidad de otros recursos, se limita a eso y no va más allá del cumplimiento del deber. Claro, se lo pregunto porque muchas veces está el espíritu refundacional del diferente sector político que llega y siempre se ve el tema de la seguridad pública, que es algo tan sensible para todos, ¿no? ¿Usted notó el cambio como policía con la llegada del Frente Amplio? ¿Hubo un cambio muy importante en materia de seguridad pública que los afectó de alguna manera a los policías? Te lo voy a poner en este sentido. Los policías en general, y tal vez de repente, muy particularmente, me parece que la población en general, cuando viene un cambio de gobierno, alienta la esperanza de que haya un cambio, un mejoramiento, independientemente de en qué radica el signo político del que asume. Los policías no somos ajenos a eso, y en realidad en algunos periodos de gobierno sí hemos notado cambios positivos y a veces detrimento en otros elementos que también son importantes para cumplir esta tarea, ¿no? Por ejemplo, vos recordá que, perdón que te tuteé, por favor. Vos recordá que la policía es una de las pocas instituciones que cuando decide cumplir el servicio jura poner en riesgo su propia vida, y eso condiciona mucho tipo de tareas a la hora de llevar a cabo el cumplimiento. No es un trabajo porque se le paga el sueldo, es un servicio que es remunerado, y eso, aunque pueda parecer lo mismo, tiene un signo muy determinante, y eso marca así tajantemente cuando una orientación de gobierno en el Ministerio del Interior hace hincapié en valorar los esfuerzos o no, ¿tá? O sea, quiero decir con esto, tú podés dotar de muchos recursos económicos, comunicaciones, etcétera, pero no podés olvidar o debilitar el factor humano moral. Y si hay una carencia de entrega moral en el servicio, se nota más allá de los móviles y comunicaciones radiantes que tengas.
Cabildo Abierto hizo especial hincapié en el tema seguridad en la campaña, en su nacer en la vida política. Todo el mundo recuerda la frase de Manini Ríos, ¿no? Se acabó el recreo. Pero en este gobierno, y ya a 3 años de haber asumido, Cabildo Abierto sigue siendo crítico con el tema seguridad. Y eso se refleja en esta comisión multipartidaria que usted está integrando. Se refleja, pero, a ver... ¿No ha mejorado mucho la cosa? O sea, te lo voy a poner en este orden, en este sentido. Nosotros, cuando te digo nosotros, te digo en el aspecto, digamos, primordial de la labor. Uno tiene que ser leal en las cosas que encara y cómo dice las situaciones. A veces se confunde que esa lealtad puede ser interpretada como un palo en la rueda para trancar, o porque no compartís o porque ideológicamente estás en la oposición de ese pensamiento. Y yo siempre lo hablo con mis compañeros, hay que tener un poquito en cuenta aquello de Serafín J. García del Orejano, ¿no? Cuando decía que las verdades hay que cantarlas así derecho nomás a lo macho, sin consideraciones machistas, sino derecho, aunque esas verdades puedan molestar, ¿da? Nosotros no estamos midiendo el costo de las cosas que tenemos que decir en aras de mantener una unidad. Si vas a tomar una decisión, que sea también con ese factor de discrepancia, ¿da? Entonces, puede resultar a la vista de afuera de que tenemos discrepancias o que no compartimos o que somos el protestón, el niño berrinchudo que lleva la contraria. Pero en realidad lo que estamos haciendo es siendo leal con lo que pensamos, porque el beneficio tiene que redundar en la colectividad. ¿Pero no están conformes con lo que se ha hecho en materia de seguridad? Bueno, yo no puedo hablar... O sea, que hablan directo, te por lo eso explico, se lo pregunto directo. Te lo explico y capaz que haya que hacer un poquito de historia. Acá no voy a comprometer la opinión de Cabildo Abierto. Cuando Cabildo Abierto tuvo el resultado electoral, yo no estaba y nuestro equipo no estaba en Cabildo Abierto. Nosotros trabajamos como 2 años previo a la elección del 2019 en el equipo asesor de seguridad de Álvaro Garcés, en la parte en la agrupación de todos. Después eso que habíamos planificado resultó en el programa del Partido Nacional. El detalle, no quiero entrar en detalle porque no sé cuál fue la interna, es que cuando se decidió el nombramiento del ministro del Interior, no se optó por Garcés y se optó por Larrañaga. Cuando asume Larrañaga, no considera a ninguno de los que estábamos en el equipo que habíamos planificado. Entonces, esa planificación involucraba toda la jefatura de la policía del país y todas las direcciones nacionales. Entonces, los resultados que vemos ahora son producto de la gestión de los profesionales de la policía que se hicieron cargo de las diferentes unidades, pero no son producto de la aplicación del plan que había sido elaborado. No sé por qué, no quiero hipotetizar sobre eso, pero nosotros pensamos de que si se hubiese aplicado la gestión más la planificación elaborada, los resultados hubiesen sido mucho más veloces y drásticos de lo que se ve ahora. El resultado hubiese sido muy fundamental. Te pongo un detalle clave. Lo nuestro, y se lo explico a la gente común así, si vos, querés atender la salud, ¿qué preferís? ¿Tener ambulancias que lleguen rápido al herido, a que atiendan las emergencias, o que tenés un hospital con la policlínica, etcétera? ¿Qué preferían ustedes? Nosotros pensamos que se tienen que atender las dos cosas con la misma potencia. El Frente Amplio en su momento optimizó y potenció la movilidad en detrimento de la atención personalizada en las seccionales. ¿Qué se logró con eso? Un deterioro progresivo del dominio territorial, ¿da? Después lo confirmó cuando modificó la ley orgánica policial, modificando las potestades que esa seccional debía cumplir y disminuyó a más de la mitad la fuerza efectiva que esas seccionales tienen. Cuando vos cedes terreno en esa materia, por más movilidad que tenga, vas a responder rápido a los requerimientos del pueblo, pero no vas a prevenir y a dominar
todo el ámbito territorial descentralizadamente. Ese es un problema fundamental. Nosotros insistimos en que se debe mantener la movilidad y al mismo tiempo potenciar las seccionales, no desde el punto de vista edilicio como lo dice el documento original del Ministerio, sino desde el punto de vista normativo, administrativo y operativo. Claro, porque las comisarías físicamente están, pero Exacto. mucha gente lo que dice es que van y están vacías o hay poco policía. Claro. Sería dotar. Usted habla ahí de parte de ese plan. ¿Qué más está incluido? Teniendo en cuenta de que se separó en dos, ¿no? Por lo menos las críticas de Cabildo que entienden que algunas de las propuestas que están en el documento ya se podrían aplicar. Entonces, ¿dónde hace esa diferencia Cabildo y dice, pongámonos de acuerdo en lo que realmente es un cambio para tener un acuerdo multipartidario y no en esas cosas que ustedes ya podrían empezar a hacer? Bueno, lo hemos explicado un montón de veces esto, y es lo siguiente, cuando se elaboró el documento, la suma total de las propuestas de todos los partidos eran 79. El Ministerio, de una forma discrecional, fue elaborando cuáles correspondían al Ministerio propiamente dicho, cuáles no, cuáles involucraba otro tipo de tareas con otros organismos. En realidad, ¿por qué digo discrecional? Porque cuando estás hablando de prevención social del delito, estás tratando de ubicar las causas y no compete solamente al Ministerio. Entonces, respetando eso, que podés discrepar, se redujo en 15 medidas, de las cuales hay 4 más. Para nosotros son 19, porque hay 4 en un anexo. Una de esas del anexo es la potenciación de las seccionales. ¿Por qué recalcamos esto? Porque muchas de las tareas se van a tener que hacer por las funciones que cumple la seccional en forma transversal. Para llevar a cabo esas tareas, las 15 iniciales, hay muchas de ellas que pasa por potenciar desde el punto de vista, sobre todo, como te decía, normativo, administrativo y operativo. Te voy a poner un ejemplo que es tajante. Venimos insistiendo hace tiempo que la ley 19.315, Ley Orgánica Policial, en el artículo 25, el inciso C, dice que las seccionales policiales deben cumplir tareas de información y recepción de denuncia. Nosotros insistimos en que se debe ampliar esas tareas a la prevención, represión y tareas comunitarias de acercamiento a la sociedad. Esas son las nuevas tareas que nosotros decimos, ¿tá? Pero además eso viene aparejado de un cambio administrativo en el funcionamiento y un aumento del nivel de personal y recursos. Eso es así y eso es una de las tareas que nos ha costado tratar de convencer por aquello que te decía, que coincidimos que son los dos factores, movilidad y atención personalizada en la comisaría. Claro, ustedes entienden que eso viene enrabado y es fundamental para desarrollar las otras. Transversaliza 14. Todo. ¿Hay que trabajar más cerca del Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros propusimos que en el Gabinete de Seguridad que se pide la formación, que se incluyera al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha dicho que el Ministerio de Defensa se dedica a la defensa exterior, pero desde varias administraciones atrás ha mutado eso y hay muchas tareas que cumple el Ejército que van en una multiplicidad de situaciones, pero también en la parte preventiva. Recuerden que durante la administración del Frente Amplio pasada se creó la ley de vigilancia de los 20 kilómetros hacia adentro de la frontera. Sí. Y todo lo hemos visto en las fronteras, los establecimientos militares. ¿Qué hacen ahí? No es un objeto decorativo. Pero es la frontera, ¿no? Es la frontera. Exactamente, a los 20, pero nosotros tenemos que aplicar todas las medidas que estemos hablando, no solamente en Montevideo, sino absolutamente en todo el territorio. Lo mismo, con mucho más tiempo, las medidas preventivas que puede llegar a hacer la Prefectura Nacional Naval, que es la policía en su ámbito de jurisdicción. Ahora, Gómez, muchas veces se habla que una cosa es el policía, que está, como usted, ¿no? Sí. Educado para convivir, y otra cosa es el militar, que está educado para el combate. O sea, me pregunto, ¿no? Le pregunto a usted, tener al ejército, no sé, patrullando una ciudad, sí. ¿no tiene sus riesgos? No estamos diciendo eso porque en realidad el ejército no está patrullando la ciudad. No, está en la frontera. ¿No? Exactamente, y está en puntos clave de pasaje
digamos, de tránsito en general. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de Cabildo Abierto? No, estamos hablando del documento. Claro. El documento habla de la prevención social, ¿no? Es decir, tienen que tener una presencia y prevención general del delito, ¿tá? Cuando hablamos de investigación de defensa, no estamos equiparando que sea en la misma medida Ejército, Prefectura Nacional Naval y Fuerza Aérea. Tienen diferentes niveles de participación. Nosotros creemos que se debe integrar. Al gabinete. Al gabinete. Ahí claro, está. claro. Para que también tengan su visión de lo que sucede en frontera y el trabajo que están realizando en esa zona. De todas maneras, no sé si ustedes están más en el día a día en las comunicaciones. Entiendo tu visión con respecto a que... No es una pregunta, una pregunta. Eso. No, está bien. Entiendo que la visión pueda aparejar de que el soldado tiene determinada formación, pero en lo que es particular nunca he visto una situación de extrema o de abuso en integrantes del ejército en el territorio nacional, o sea, en esta época que estamos. Claro. No lo he notado, o sea, en realidad muchos de los soldados que han tenido contacto en situaciones mucho más complicadas en otros países, claro, sí. y que deben atacar el aspecto social, y eso se trabaja mucho dentro del arma. No, pues yo la duda que le planteaba justamente era por ese lado. Una cosa es, uno se imagina, o ha visto en los últimos tiempos, que han dado resultados positivos, ¿no? Está claro, la presencia militar Claro. en la frontera, y se ha hablado de que podía tener otro tipo de actividades, pero por eso ahí surge justamente Claro. ese ¿no? de digo, la formación y todo. Nos vamos un poquito del tema, pero tiene de alguna forma que ver. Nuestra idea en cuanto al desarrollo de las tareas preventivas y represivas de las fuerzas de seguridad del país abarca una visión integral. O sea, todo el que tenga que ver algo con la previsión de evitar el ingreso del crimen organizado o el narcotráfico al país debe participar. Estamos hablando de aduana, estamos hablando de la Secretaría Antilavado, del Ejército, de la Policía en general, la Prefectura Nacional Naval. Todo el que tenga algo que ver se puede eventualmente armar, y nuestra idea es así, viene en esa dirección, una tarea mancomunada e interrelacionada institucionalmente. Gómez, lo último, porque no tenemos más tiempo. Por favor. Mucho se habló en su momento del plan del ministro Luis Alberto Heber, acordado con el presidente. A esta altura, y usted muy metido en el tema y Sí. integrando esta comisión, ¿ese plan se está llevando adelante? ¿Fracasó? ¿Mejoró en algo la seguridad? ¿Cuál es su visión? Bueno, Su visión personal y de repente también la visión que tiene sí. Cabildo, ¿no? Te lo voy a decir muy honestamente. Sí, es lo que, es lo que esperamos todos. Si existe un plan que maneje todo este tipo de criterios como los que he hablado anteriormente, no se ha publicitado y tampoco ha llegado en forma expresa a nuestro agrupamiento, a nuestra agrupación. Por ahí de repente se quiere mantener reserva por razones naturales de guardar la confidencialidad en el tipo de operaciones y situaciones procedimentales que se deben realizar. Nosotros desconocemos, no hemos tomado contacto físico ni virtual con el plan que se está llevando a cabo. ¿Y los resultados? Nosotros atribuimos los resultados exclusivamente a la gestión. Esto quiere decir que los profesionales de la policía que han debido, por designación, manejar la policía, como la estructura ya está, es simplemente un cambio de administración, ¿tá? Y manejar los procedimientos a medida que van viniendo, y si tienen que planificar, lo planifican a medida de que los eventos o las situaciones se presentan. Pero para nosotros no vemos que haya una planificación previa en ejecución. Por lo menos en la planificación que se hizo antes de las elecciones de 2019, no la vemos en ejecución. Vemos algunos puntos, un 50-60% de lo que se firmó con el compromiso del país, pero no en la dimensión que nosotros entendemos se requeriría. Quedan tantas preguntas, mire, bueno, hay gente especializada que me pregunta cómo afecta la falta de unidades especializadas, como automotores, por ejemplo, ¿no? Ajá,
Pero hay todo un tema. No tenemos más tiempo, lamentablemente. Estoy retirado, puedo venir cuando quieran. Bueno. Perfecto, perfecto. Comisario mayor. Va a ser un gusto. Retirado Jorge Gómez Arbiza, licenciado en Seguridad Pública, integrante de Cabildo Abierto. Gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.